Bueno, Eve, gracias por sumarte a esta conversación. Realmente me interesa descubrir mucho Lisboa y tu ciudad, que ya me vas a contar un poco de eso, y Portugal. Hoy Portugal está en boca de todos por temas que ya vamos a tratar más adelante, pero me interesa realmente conocerla. Vivís ahí, sos casi una experta en Lisboa, así que, y en Portugal y su cultura, así que te agradezco por haberte sumado. Hola Conra, bueno, nada, gracias a vos por este espacio. Ya sabés que a mí me encanta compartir mi experiencia y mostrar a las personas que sepan un poquito más sobre vivir acá en Portugal. Bueno, estuve haciendo bastante ahí, chusmeando un poco tu cuenta, me informé, esa fue mi fuente de información para prepararme, junto a un montón de contenidos que hay hoy en día. Es increíble la cantidad de videos que hay sobre gente con influencers o personas que hablan de visas y residencias, hablando y describiendo cómo Portugal hoy es una gran oportunidad para un montón de gente. Es increíble, yo me encuentro con muchísimos videos y antes Portugal no era así. ¿Por qué para vos Portugal empezó a estar en boca de todos últimamente? Bueno, está, sí, está como de moda, por decir así, hace algunos años, más o menos cuando yo llegué acá, se empezó a hacer más conocido para diferentes tipos de inmigrantes, diría yo. Por un lado, nosotros los latinos que no tenemos ciudadanía europea, porque, Ujú. bueno, es un país que te da mucha facilidad para residir acá legalmente, para obtener una residencia sin necesidad de hacer, digamos, trámites burocráticos demasiado complejos como otros países de Europa. Es mucho más sencillo. Lo más fácil, Sí. el proceso más conocido es básicamente si estás acá en Portugal y encontrás un trabajo, podés conseguir una residencia. Que fue a mí eso lo que más me llamó la atención y por eso decidí intentar, digamos, darle una oportunidad a Portugal. Yo ya conocía Portugal cuando vine acá, pero fue esto lo que más me llamó la atención porque en el resto de Europa era mucho más difícil, es más difícil. Y después Ujú. también tiene al otro tipo de público que emigra acá, que lo que les llama más la atención es la parte fiscal, porque tiene algunos beneficios fiscales que de hecho parece que están por acabar. Más que nada a la gente de Estados Unidos, de Norteamérica, que deciden venir acá, bueno, por muchos motivos, pero uno de esos porque en ese momento era un país mucho más accesible, más económico, más que nada la parte de los alquileres y demás, y tenía algunos beneficios fiscales muy interesantes para las personas que no vivían acá. Entonces, bueno, como que se puso de moda y mucha gente empezó a venirse acá. Eso fue así a grandes rasgos para que entiendas un poco por qué está en boca de todos hoy Portugal. Bien, pero mi pregunta, por ejemplo, es, pongámonos en los pies del gobierno. ¿Por qué el gobierno de repente se puso tan generoso para vos y tan flexible? Bueno, el principal motivo creo que es porque acá hay una sociedad muy envejecida y Portugal necesita de jóvenes. Y los jóvenes de acá se van. Que de hecho también eso, bueno, no sé si sabrás un poco, pero la situación económica acá no es la mejor y los jóvenes profesionales se reciben y lo más común es que se vayan a otros países de Europa porque tienen esta facilidad de poder moverse entre países de Europa donde ganan más. Acá se gana muy poco, el sueldo mínimo es muy bajo y el sueldo promedio también es muy bajo. Entonces, bueno, mucha gente se va de acá y por eso, bueno, venimos nosotros acá. Bueno, viste que también está esta categorización que todo el mundo hace hoy sobre estos mundos, ¿no? Primer mundo, segundo, tercero, cuarto, quinto, que es una locura, tiene origen de la Guerra Fría, viste, es re antiguo, pero hoy lo usa mucho la gente. Para vos, ¿dónde clasificás a Portugal? ¿Es un país de primer mundo por el hecho de estar en Europa y ser parte de la Unión Europea? ¿O ya entraría en un nivel un poco más bajo porque está en decadencia? ¿Qué mirada tenés? Bueno, viviendo acá ya después de un tiempo, o sea, yo creo que está como en el medio, porque en realidad hay, como decís vos, por ser parte de la Unión Europea, puede ser que sí sea considerado del primer mundo, pero también es como decís, que es un término que es muy antiguo, la verdad que ya no, es muy difícil de clasificarlo así como primer mundo, tercer mundo, porque hay cosas que sí, hay cosas de Portugal que sí puedo decir que son como del primer mundo y otras cosas que no.
Pero principalmente, bueno, acá, por ejemplo, hay muchas cosas que funcionan muy bien, todo lo que es la educación, el respeto a los derechos humanos, la seguridad, y después toda la parte económica es la que no funciona tan bien, pero depende también, hay varios matices, porque los salarios son muy bajos, pero después también hay otras cosas que funcionan muy bien en cuanto a lo económico, entonces es muy difícil clasificarlo. Yo creo que está más para el lado de ser un primer mundo, pero en muchos aspectos no. Entonces ahí es difícil, pero yo creo que ayuda mucho que sea parte de la Unión Europea, totalmente. Sí, obvio, totalmente. Para vos hay un buen equilibrio entre, después me vas a contar bien cuál es el salario y todo eso, pero hay un buen equilibrio de precios y de bienes y servicios con respecto a lo que gana la gente en promedio, es decir, lo que te pagan, el salario. ¿Está bien nivelado con el costo de vida o hay un desnivel ahí? No, yo creo que hay un desnivel totalmente, totalmente. Se gana muy poco y, y cada vez está todo más caro. Principalmente el gran problema es el tema de la vivienda. Porque cuando yo llegué no era así, y eso que yo no llegué hace mucho, 4 años, pero hoy está muy caro alquilar acá, principalmente en Lisboa, pero en Portugal en general está muy caro, y con lo que uno gana no se puede alquilar algo, por ejemplo, una persona que vive sola, alquilarse un monoambiente incluso, se te va casi todo el sueldo si ganas el mínimo o un sueldo promedio. Entonces, para mí que está muy difícil acá, está muy desfasado, digamos, lo que uno gana no sé si alcanza para vivir. Si uno tiene un sueldo promedio, siempre hablando de un sueldo promedio, ¿no? Pero Sí, 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 hay sí. otras cosas que sí son mucho más accesibles, o sea, todo lo que es, por ejemplo, salir a comer afuera, yo lo encuentro bastante accesible comparado con, por ejemplo, otros países de Europa. Pero lo que es los alquileres, nada, se fue por las nubes, la verdad. Entonces ahí es donde creo que no están, digamos, no está en la línea así de lo que uno puede ganar acá con un trabajo. Sí, de hecho también había leído algo de eso. Decían que, por ejemplo, había unos youtubers estadounidenses que también se quejaban por cómo había cambiado últimamente la situación en Portugal y decían que, de hecho, eran más que nada los locales, ¿no? Que se quejaban de que la entrada de un montón de turistas y trabajadores remotos que abre las puertas a personas que tienen ingresos superiores a nivel internacional, se mudan a Portugal porque para ellos es más barato vivir ahí, pero después eso hace que los propietarios suban el precio de los alquileres a nivel general sin tener en cuenta los locales y entonces se vuelve, el costo de vida parece que es muy internacional o norteamericano o lo que sea y es por eso que los locales, los residentes terminan pagando el precio de estas medidas de las personas que emigran a Portugal. Sí, No sé si es así o no. en parte sí. Mira, mucho se dice eso, que el problema acá tienen como, o sea, creen que el problema son los digital nomads que vienen con sueldos extranjeros y acá pueden pagar un alquiler de, no sé, 1.500 euros, cuando acá un local no puede pagar eso ni ahí. Entonces, sí, dicen mucho que ese es el problema, pero son muchos factores, no es solo la gente que viene acá y se instala, pero en gran parte sí. O sea, obviamente si hay poca oferta y hay mucha demanda, los propietarios pueden poner el precio que quieran y también hay una falta Ujú. de regulación en eso, en los precios de los alquileres. Ahora hay ciertas medidas que quiere tomar el gobierno y quieren intentar regular un poco eso, pero bueno, al ser obviamente sector privado, está siempre la otra parte que no quiere y es todo un tema. Vamos a ver qué pasa porque está ahí todavía en el aire un poco eso, pero son muchos factores a tener en cuenta, no es solamente los extranjeros que vienen acá, son muchos factores pero es cierto, incluso yo tengo una amiga que es de Estados Unidos y ella me comentaba que acá los precios de los alquileres últimamente se pueden comparar con los de California, que es donde ella es, y, o sea, a ver, obviamente no podés comparar así directamente, pero ¿qué pasa acá? Acá en Portugal los edificios son muy viejos en general, entonces las casas muchas veces no están remodeladas y tal vez lo que vos podés conseguir pagando un alquiler acá de una casa que no está en las mejores condiciones, no está remodelada y demás,
tal vez en Estados Unidos, en algún lugar te alquilas algo al mismo precio y en mejores condiciones. Esa es también la gran problemática acá, que muchas veces pagás caro y encima no tenés las mejores condiciones porque la gente acá no tiene dinero para invertir y hacer remodelaciones y terminás viviendo en una casa que tal vez no está en las mejores condiciones. Claro, es como un círculo, ¿no? Un círculo que se retroalimenta. Las ganancias, el costo de vida, los turistas, las leyes. Es como que cuando escucho esas cosas te digo que es como, pienso, bueno, también en los problemas que tiene Argentina o la guerra en Europa. Digo, ¿en qué momento se soluciona esto? O sea, es como si realmente llevara décadas. Uno intenta ser como positivo en general, pero decir, che, esto va a llevar décadas. Tal O cual. sea, voy a seguir vivo para cuando esto se solucione, voy a poder ver el cambio. Eso a mí me desespera. Sí, sí, es verdad, es verdad. No tenemos otra que decir, bueno, ya está, esta es la realidad de hoy en día, ¿qué puedo hacer con esto? Y listo, si no, nos volvemos locos si nos podemos a pensar en eso. Sí, 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 toca adaptarse y nada más. ¿Cuánto gana una persona promedio en Portugal? El sueldo promedio acá creo que está por los 1.300 euros más o menos, brutos, obviamente. Entonces, bueno, y ahora el sueldo mínimo va a aumentar a 820 euros, ahora en 2024, que está bastante bien. Va a ser la primera vez que aumenta tanto, porque normalmente estaba aumentando unos 30, 40 euros, esta vez va a aumentar 60 euros más, pero aún así sigue Bien. siendo muy bajo. Y cada vez la brecha entre el salario mínimo y el sueldo promedio cada vez más corto, porque obviamente el sueldo mínimo aumenta, pero no significa que los otros sueldos aumentan. Claro, entiendo. Pero bueno, creo que tiene algunos pros y contras que haya un salario mínimo, porque, por ejemplo, en la Unión Europea no todos los países tienen que tener por ley o establecer un salario mínimo. Por ejemplo, en Italia no existe el mínimo. Hay obviamente un promedio de la gente. En Italia el promedio gana 1.200 euros. Pero en Italia, en países como Austria, creo que también Alemania o algo así, tienen establecido el mínimo. Menos de eso no podés ganar y es una protección al trabajador que está buenísima. Pero por ejemplo en Italia no hay un mínimo, entonces ahí el sector privado tiene mucho como para jugar y decir, bueno, te pago lo que te puedo pagar. Creo que eso también a ver, en mi cabeza es como que soluciona la tasa de desempleo, porque significa que, por ejemplo, el empleador que no podría pagarle el mínimo le va a pagar menos a un empleado, pero al menos va a tener trabajo, pero al mismo tiempo es injusto porque no es suficiente para vivir por la inflación y todo eso. Hoy yo voy al supermercado acá en Italia, no volví hace unos meses, volví y te digo una cosa muy simple, un chocolate que lo pagaba, ¿cuánto era? 1,40 creo que era, la marca Lindt, que me acuerdo perfectamente, hoy sale 2 euros. ¿Entendés? Un aumento de 60 centavos que, como ya sabes, en Europa los centavos es un montón. Si la gente los nota, esas cifras es un montón. Y se alarman acá, ¿viste? Entran en pánico. Y hay una inflación, yo la noto, una inflación mensual, no conozco el porcentaje acá, pero no, ¿viste? Es una locura. Acá igual, se siente, más que nada, yo lo noto cuando, nada, voy al súper y antes me acuerdo que con 20 euros me hacía una buena compra, o sea, varias cositas, no sé, llenaba la bolsa y ahora es, nada, 30. Entonces sentís. Encima, vos estás en Lisboa. Lisboa cumple la regla esta de que, bueno, la capital es más cara que las otras ciudades, ¿o no? Pero mil veces más cara, mil veces. Es la gran desventaja que Mira, tiene Lisboa. Y bueno, pasa mucho eso también que vos mencionabas, lo de los extranjeros que vienen acá con sueldos de afuera. Eligen Lisboa porque la realidad es que Portugal, las ciudades que tiene Portugal, no es como otros países de Europa que podés ir a varias ciudades y son enormes. Acá no, acá Lisboa, incluso Lisboa es chica y el resto de las ciudades de Portugal son muy chicas, casi ni tenés muchas cosas para hacer. Entonces, si venís a Portugal y sos extranjero y querés tener una vida así como social, nocturna, estar en un lugar multicultural, es solamente Lisboa o Porto, pero Porto es más chiquito y no tenés muchas sí, opciones. Entonces, toda la gente se viene acá a Lisboa porque la verdad que es una ciudad hermosa, es típica. pero tiene bueno, justamente por eso está también los alquileres carísimos, casi no encontrás
A veces, ¿qué pasa? Acá existe lo que es el alojamiento local, que bueno, deberás conocer como los Airbnb, entonces mucha gente prefiere, en vez de alquilar su apartamento así por año, lo alquila así temporal y bueno, saca más plata, pero bueno, obviamente que un Ujú. local no va a ir a alquilar a un lugar así, queda para la gente que viene por un Total. par de meses. Totalmente, y así se pierde también esa, ¿cómo se llama? Esa esencia del residente que nació y se crió en Lisboa. Entonces el turista que va hoy se encuentra con un canadiense, un australiano, unas alemanas y termina multiculturalizándose cada capital y se termina perdiendo todo en pos del beneficio propio, la ganancia y el alquiler. Eso es una cagada. Sí, sí, se nota mucho. Mira, yo vivo acá hace poco dentro de todo, pero ya conocí portugueses que me comentaron que hace 10 años era totalmente diferente y esa esencia portuguesa que se veía en las calles se va perdiendo cada vez más por varios motivos. Por esto de que, bueno, que priorizan obviamente darle más lugar al turista, al extranjero que viene con más plata que al local. Inevitablemente el local se va desplazando para las afueras y cada vez más ves que se abren más negocios, por ejemplo, cafés, restaurantes, que no es una gastronomía local, no es gente local que abre su negocio, es o son extranjeros o son gente de acá, pero que tal vez tiene otra oferta gastronómica y ya no es la esencia portuguesa de la tasca. Acá existe lo Sí, que son las tascas portuguesas, que debe ser como en sí, Italia, también tiene un nombre, el típico localcito de la familia que está 1000 años. sí. Bueno, una onda así, ya no ves mucho. Hay zonas donde sí ves algunos y todo, pero inevitablemente esos lugares, porque tal vez cada vez hay menos gente local, el extranjero va a preferir un lugar diferente, más moderno, y eso, bueno, nada, Ujú. van cerrando, no funcionan tan bien, sí, y van desapareciendo de a poco, digamos. Sí, yo creo que es como decís, no solamente es Lisboa, es Roma, es Madrid, es Barcelona, son todas las grandes metrópolis de Europa que están viviendo este cambio, que yo trato de predecir el futuro de acá a 40 años, si yo sigo viviendo acá, digo, ¿cómo va a ser esta ciudad que hace un siglo atrás o hace 40 50 años conservaba muchísimo la esencia propia del lugar y eso es lo que la volvía interesante, porque entrabas ahí, te sumergías en esa cultura y realmente estabas en contacto con la gente que nació, se crió ahí y conserva esas tradiciones. Entonces hoy la sensación que me da es que viajando todo este tiempo es que estoy viviendo en ciudades que son parte del mundo entero, no que son parte de un solo lugar. Entonces me siento que estoy en cada ciudad, me encuentro con un Gucci, con, ¿cómo se llama? Con Starbucks, McDonald's, y después me voy a la tienda local donde está el pakistaní, el musulmán, que obviamente yo no hago ningún tipo de discriminación porque para mí las libertades individuales hay que respetarlas y todo eso, pero es como que las ciudades capitales europeas se están volviendo ciudades del mundo entero y no de ese lugar. Y yo creo que es la evolución social. Para mí es así, es como que estamos entrando en eso, hay que aceptarlo, pero tratar sin que se pierda la característica propia de cada lugar, que no sé cómo se va a lograr. Sí, no sé, yo tampoco sé si eso realmente se puede lograr, porque además, si ves, hay un gran movimiento de migración en todo el mundo. Entonces es inevitable que uno vaya y quiera poner o sea, quiera llevar un pedacito de su país, por ejemplo, acá en Portugal, que dentro de todo no hay tantos argentinos, cada vez ves más negocios de argentinos que ponen acá un cafecito, café argentino, y bueno, es lógico. Y yo estoy, obviamente digo, ay, qué lindo, capaz que un portugués también le llama la atención, pero inevitablemente eso va pasando cada vez más. Y bueno, nada, es inevitable. Globalización pura. Ahora, bien, háblame de Portugal, sí, Portugal no, háblame de Lisboa, que es tu casa, tu segunda casa. Eh, yo nunca estuve en Portugal, no la conozco, me he informado mucho por este marketing repentino que hay en redes del país, sus posibilidades, pero quiero que vos me ilustres, me la describas a Lisboa para alguien que no tiene ni la mínima idea de cómo es Portugal y su cultura, o sea, para mí, por ejemplo.
Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Lisboa, que es bastante diferente de otras capitales europeas, por ejemplo, es que es una mezcla, yo lo describo así, es como una mezcla entre un pueblo y una ciudad, porque vos podés estar en una callecita empedrada con, no sé, la gente cuelga acá la ropa afuera en las ventanas, que parece que estás en el medio de un pueblo, ¿viste? Así localcitos, un cafecito, todo así, muy antiguo. Y después en la esquina tenés un edificio moderno, entonces es una mezcla, para mí es una mezcla eso, de un pueblo y una ciudad, porque además es una capital, pero es muy chica comparada con otras capitales. Y eso a mí me encanta porque te vas a unos, no sé, 15 minutos de Lisboa afuera y ya estás como, parece que estás en el campo ya, o sea, es muy chiquitita, no sé, tiene su encanto por eso, por lo que te comentaba, esa mezcla de ser un pueblito y una ciudad. Y bueno, otra cosa que me gusta mucho es que, bueno, acá le dicen que es la ciudad de las 7 colinas, porque justamente tiene muchas lomas, entonces vos podés ver la ciudad desde diferentes puntos, hay muchos miradores y es hermoso ver el atardecer desde algún mirador. Y una cosa que me gusta mucho es, bueno, que tiene un río, el río Tello, que pasa en el medio de la ciudad y eso le da también su encanto. No sé, para mí todas las ciudades que tienen un Un río toque. tienen como su magia, ¿viste? Estoy re de acuerdo. Hace poco estuve en Budapest y bueno, está dividida la ciudad, está dividida por Buda y por Pest. Eh, y bueno, está el río que es el Danubio. El Danubio toca 10 ciudades y sí, le da un encanto extra que decís, no sé por qué. Será como que el agua, el efecto que le da el agua y todo lo que podés construir al lado del río y cómo lo ves en perspectiva desde un lado del puente, desde el otro. Es muy lindo, me encanta. Mi pregunta también es, y esto es también una pregunta cliché, porque la hago siempre con cada persona que converso en este podcast. Y es, vos, bueno, tu historia es básicamente, después me vas a contar bien, pero estuviste viajando por todo el mundo y viviendo en varios países, haciendo voluntariados, o sea que como que estuviste saboreando diferentes lugares y culturas y personas, así, ¿no? Y sociedades. ¿Por qué Portugal y Lisboa? ¿Por qué elegiste ahí cuando podrías haberte ido a cualquier otro lado? ¿Qué te enamoró? Creo que el primer motivo por el cual yo le quise venir acá a Portugal y dije, bueno, voy a darle una oportunidad a este lugar que ya había conocido hace 10 años antes y no me había gustado para nada, pero dije, voy a darle una chance porque estaba la posibilidad de quedarme porque era más fácil. Pero más allá de eso, después cuando llegué y empecé ya a estar acá y moverme, creo que una cosa que me encanta de vivir acá es el clima, primero que nada. El clima y tener playa cerca. Yo soy de Córdoba y no tenemos playa en Córdoba, pero bueno, tenemos playas del río, pero bueno, vivir cerca del mar yo nunca pensé que era algo importante para mí y ahora que vivo acá creo que no podría vivir en una ciudad sin mar. Me encanta vivir cerca de la playa. Y aparte las playas acá son muy bonitas, a pesar de que el agua es helada, te congelas, pero después te acostumbras igual. Es muy lindo y bueno, el clima para mí es un factor súper decisivo al momento de decidir dónde vivir. Yo viví en Alemania antes de venir acá y eso fue motivo por el cual dije, no, yo acá no puedo, no voy a Te poder. la debo, No podría acostumbrarme, no, así no ver el sol por muchos días, que esté nublado, no. Entonces acá es fantástico el clima. Mira, estamos en octubre y está haciendo calor todavía. Bueno, igual este año, viste que en todos lados fue como un clima medio raro. Bueno, Sí. pero más allá de eso, creo que también el tema del idioma, porque es bastante fácil de aprender para nosotros que hablamos español, entonces eso para mí también fue importante, porque creo que es poder hablar el idioma y entenderse con los locales y con la sociedad en general, te hace sentir integrado. Entonces yo creo que cuando llegué acá y empecé a notar eso, dije, bueno, yo acá un día puedo sentirme bastante integrada comparada con otros países donde yo sentía que no era solamente la diferencia del idioma, que era muy difícil de aprender, por ejemplo en Alemania, pero también culturalmente acá siento que somos muy parecidos. Bueno, obviamente somos latinos
eso se nota. Pero bueno, eso me hace sentir muy cómoda. A diferencia de otros países que por ahí el choque cultural es mucho más grande, acá creo que en general somos muy parecidos en muchos aspectos. Y ahí me siento mucho más cómoda y siento que, bueno, que sí, yo me siento parte de la sociedad. Eso fue lo principal. Sí, volviendo al tema del clima y la playa, ¿no? Y creo que esto te lo había comentado cuando estábamos organizando para grabar, que me sorprendía cómo el clima y la playa, algo tan simple, pero la naturaleza, digamos, puede impactar tanto en la elección de una persona para vivir en cierto lugar y en la vida cotidiana. Es como que no es lo mismo vivir en Nueva York, donde tenés este frenetismo, un ritmo de vida frenético que así, y después estás en Lisboa, en Portugal, al lado de la playa, donde la gente es como, bueno, el sol, la energía, la vida, puertas afuera. No sé cómo explicar esa, cómo influye tu estado de ánimo, tu humor, cuando estás cerca del mar. No sé si es el aire que transmite el agua que sube en el oxígeno y te llega, o que se hacen tantas actividades en el mar. Yo todavía nunca lo experimenté, pero para mí es un fenómeno para estudiar porque por algo es que la gente que vive en la playa está mucho más mejor predispuesta para todo, te sonríen, son amables, viven mucho más contentos, más alegres. Yo creo que primero que nada el contacto con la naturaleza es clave, o sea, es lo que vos decías, ¿por qué una ciudad que tiene un río nos gusta mucho más que otra que no? Y para mí es porque es naturaleza, estás en el medio de la ciudad, en el medio del asfalto y del ruido, y tener un poquito de ruido de naturaleza, de paz y ver algo de naturaleza, ya eso es inevitable que nos transmita como cierta paz, cierto bienestar. Y después, mira, te cuento algo, una vez me contó un chico argentino que conocí que vivió como 10 años en Dublín, y me Sí. comentaba que cuando se vino acá, él vino acá a trabajar, estaba trabajando remoto, pero él me decía que se sentía que estaba de vacaciones, ya estaba hace varios meses, y él me decía, yo siento que estoy de vacaciones porque termino de trabajar y salgo y hay sol y me voy a tomar un café, me voy a tomar una cervecita, vuelvo a mi casa y el otro día puedo salir a caminar. Claro, en países donde el clima no es tan agradable o que está siempre lloviendo, eso no pasa siempre. Entonces ellos se toman vacaciones una vez al año para ir a la playa, para ir al sol, para ir al buen clima, y nosotros tenemos eso todos los días. Entonces a veces incluso no nos damos cuenta hasta que tenemos esa experiencia de vivir en un lugar donde el clima no es tan bueno, decís, wow, yo tengo eso todos los días allá, no sé, es como, se hace más, lo podés vivir el día a día, no tenés que esperar una vez al año para irte de viaje a una isla paradisíaca, no, acá yo tengo el finde con mis amigos, decimos, ¿qué hacemos? ¿A qué playa vamos? Y te vas a la playa unas horas y te recargas de energía y después volvés a tu casa y empezás la semana, o te puedes, no sé, a la mañana yo a veces me despierto y me voy al cafecito de la esquina a tomar un café al sol, y eso para mí, no sé, es calidad de vida. Totalmente, es increíble cuánto el peso que tiene en la balanza cuando pones, por ejemplo, no sé, sueldos, seguridad, buena prosperidad en el futuro del nivel país, y después pones en la otra balanza amistades, familia, estado de ánimo, calidad de vida, la buena energía, y la balanza se va para este lado. Uh-huh. Es increíble como después los números y las elecciones están ahí, se ven. ¿Por qué te pensás que Portugal y España son el embudo de América Latina? O sea, todos pasan por ahí sí o sí, al menos van a probar ahí, es como la primera cosa en mente, voy a lo más familiar, a lo más cercano a mí, que es España y Portugal, que son casi, bueno, primos latinos, conquistadores hace Sí. tiempo y bueno, y demás. Che, y, ¿cuál es el arquetipo del ciudadano, del residente portugués, ¿no? O portuguesa? ¿Cómo son ellos como carácter y persona, más allá de que son muy latinos y expresivos y demás? Bueno, creo que en general una cosa que también encontré bastante diferente a nosotros es que son mucho más serios, son bastante, al principio tal vez sean un poco como toscos, medio brutos, y tal vez no sean tan abiertos como nosotros, que, viste, nos hacemos amigos así de un día para el otro. Son un poco más cerrados hasta que agarran un poco de confianza. Entonces, en general cuesta entrar en confianza con un portugués. Son también
como más tranquilos en el sentido de no son personas que reclamen, por eso también acá no hay muchas protestas, ¿sí? Eso lo noté, o sea, lo veo que se nota mucho porque, por ejemplo, acá en los trabajos, cuando hay algún problema, viste que, no sé, hay algún problema con tu jefe y demás, acá la gente se queda callada, no se queja en público, porque después sí, en privado sí se quejan mucho. Y en ese sentido también al comienzo, ahora ya me acostumbré, pero al comienzo me chocaba mucho que son un poquito más pesimistas comparado con nosotros, que tal vez porque estamos acostumbrados a vivir muchas cosas que pasan allá y tener que acostumbrarnos a todo y decir, bueno, ya va a pasar, bueno, podría ser peor, ¿viste? No nos queda otra. Acá es diferente, acá creo que son un poco más así como un poco de eso, como no tan optimistas, tan positivos. Pero otra cosa que, bueno, me gusta mucho, son muy amables, ¿sí? Son personas muy amables y bueno, cuando entras en confianza sí te das cuenta que son muy buenas personas en general, obviamente como en todos lados, no son todos iguales, pero bueno, y les gusta mucho la vida tranquila, son muy tranquilos, mucho así de casa, ¿sí? De disfrutar las cosas simples, eso también me gusta. Y bueno, así más o menos en términos generales. Bien. ¿Cómo se llama? Pregunta personal, no sé si te animás a responderla. ¿Has conocido algún portugués como para haberte puesto a prueba relación entre latina y portugués? Sí, tuve un novio portugués, sí, 2 años. No hice muchos amigos, o sea, creo que no hice amigos así, amigos portugueses, solo fue, digamos, su círculo que conocí más. Entonces, sí, te puedo decir que eso fue, digamos, mi experiencia bastante cercana y creo que ahí me di cuenta esto, principalmente de las diferencias, porque la parte en que nos parecemos ya me había dado, o sea, cuando llegas te empiezas a dar cuenta cuando hablas con la gente en muchos aspectos. Te doy un ejemplo muy tonto, por ejemplo, la puntualidad, que a mí me había pasado. Yo, bueno, en Latinoamérica sabés que somos bastante impuntuales y yo venía con ese problema que intenté corregirlo. Viajando, estuve en Australia y allá es todo muy así, muy puntual, ¿viste? Si llegás 2 minutos tarde ya es tardísimo, ya, bueno, y después en Alemania lo mismo. Después llegué acá y acá me di cuenta que no, que en realidad acá son como nosotros, ¿sí? Viste, como que bueno, nada, te atrasaste, no es nada grave. Y eso me di cuenta ya en lo laboral, con mis compañeros y demás. Y después creo que las diferencias lo empecé a ver más en mi relación que tuve con mi ex. Ahí sí empecé a ver más como esas diferencias, porque bueno, uno se enfrenta a eso y dice, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y ahí me di cuenta de esta parte, más que nada, de lo que te decía de la actitud en general que ellos tienen en la vida, yo lo noto un poquito más negativos en comparación con nosotros. Mira vos. Bueno, cambiamos de tema rotundamente. Tema de visas y todo eso, que he visto varios videos que vos has sacado, ¿no? Y te quiero ahí aprovechar un toque. Hagamos de cuenta que, bueno, ciudadanía, visas, trabajo, es un mundillo que, bueno, mucha gente quiere ahí informarse de primera mano. Eh, digamos, si hagamos de cuenta que, bueno, yo no sé nada, que esa es la verdad, no estoy muy informado del tema, entonces quiero que me expliques, hagamos como un simulacro, yo me quiero ir a vivir a Portugal, no tengo ciudadanía europea, ¿qué opciones tengo si quiero ir a trabajar y empezar de cero allá? ¿Cómo arranco sin papeles, sin nada? Solamente tengo las ganas, la pasión y la meta de instalarme ahí. Bueno, hay varios caminos, la verdad. Eso es lo bueno, que tenés varias opciones, pero si querés venir acá a buscar trabajo, específicamente acá en Portugal, hace poquito salió una visa nueva, que es la visa de búsqueda de trabajo, que es para cualquier ciudadano extranjero que quiera venir acá a buscar trabajo. Y la verdad es que es bastante buena porque no tiene tantos requisitos. O sea, el requisito más complicado, entre comillas, porque no es tan complicado, es tener ahorros de por lo menos 3 veces el salario mínimo, que son unos 2.000, creo que 2.800 euros, lo cual está bastante bien porque es lo que yo creo que por lo menos tenés que venir con eso si vas a emigrar acá.
Y además de eso, no hay que presentar ningún tipo de título universitario, ni idioma, solamente antecedentes penales, algún otro documento muy básico. Y bueno, la única desventaja de eso es que uno tiene que aplicar en su país de origen y en general las embajadas de Portugal, de Latinoamérica, no funcionan tan bien, no tienen tanta atención, entonces se hace difícil conseguir un turno. Por ejemplo, en Argentina abren cada 4 meses, ahora en agosto abrieron cupos y en diciembre van a abrir, no, perdón, en agosto, bueno, no sé, creo que en diciembre van a abrir ahora los turnos y abren para digamos, los 4 meses siguientes, de enero, febrero, marzo y abril. Entonces, cuando abren los turnos, se agotan rapidísimo, porque obviamente todo el mundo quiere irse, y ese es el gran problema con los turnos. Pero es una visa que está bastante buena, porque te permite venir acá y en 4 meses encontrar un trabajo. Si no encuentras trabajo en 4 meses, puedes extenderla a 2 meses más, y después de los 6 meses, si no encontraste trabajo, algo que es muy difícil que pase, te tenés que volver. Pero bueno, y después cuando encuentras trabajo tenés un turno acá con extranjería, que es el CEF, y ahí te dan la residencia, que es por 2 años. Y después ya se renueva automáticamente por 3 años más. Así que esa creo que es la mejor opción para aquellos que quieren venir acá a buscar trabajo. Bien. ¿Y qué pasa con... vi que también había una posibilidad para nómadas digitales? O sea, más apuntada a trabajadores remotos que tenían que tener ya un contrato con una empresa extranjera y después hacer la solicitud en Portugal, ¿puede ser? Sí, hay una visa que justamente también salieron al mismo tiempo, una visa de nómadas digitales, que está buena, o sea, es también una buena opción. Lo que pasa es que te piden un ingreso mensual de 3.000 euros. Y mucha gente ahí queda afuera, obviamente. Incluso, ¿qué pasa? Antes esta visa no existía, pero la gente que trabajaba así, tipo nómada digital o remoto, podía encajar en otro tipo de visa que te pedían un salario mínimo de Portugal nada más, que estaba bastante bien. Pero ahora aumentaron esto, o sea, hicieron esta nueva visa y ahora los que trabajan remoto tienen que aplicar sí o sí a esta, no pueden aplicar a la otra, que era la de 7, y bueno, mucha gente quedó afuera porque hay gente que incluso gana bastante bien, pero no llega a los 3.000 euros por mes y bueno, queda afuera y no se puede venir con esa visa. Pero sí, es bastante interesante porque funciona también de la misma forma. Vos obtenés la visa y después te puedes quedar a vivir acá, tenés la residencia por 2 años renovable. Bien, ¿y qué pasaría, de vuelta, te sigo ahí como cuestionando, preguntando, qué pasaría en el caso de las familias, ¿no? Que son 3, 4, 5, me quiero ir con mis hijos y todo, ¿cómo afrontas el tema burocrático siendo una familia, ¿no? El tema de la familia se complica mucho más porque, ¿qué pasa? La gente que viene, o sea, a ver, si vos venís como nómada digital, tenés ese ingreso, bueno, vas a poder aplicar, o sea, la parte económica ya la tenés resuelta, te venís con la familia, no hay problema, porque la visa de nómada digital es una visa para residir acá y te otorga la residencia. El tema es la gente que quiere venir acá y buscar un trabajo. Se complica, ¿por qué? Porque esta visa de búsqueda de trabajo no te permite venir con tus hijos a cargo, porque por lógica vos no tenés nada asegurado acá. Entonces ellos no van a permitirte que vengas con menores a cargo si vos todavía no sabes si vas a encontrar un trabajo. Entonces no te permite venir con tus hijos, pero una vez que vos ya conseguís un trabajo y te dan la residencia, que este proceso puede demorar unos 8 meses más o menos, ahí sí, ya cuando tengas ya la residencia, podés traer a tu familia y reagruparlas, ¿sí? Ellos pueden entrar como turista y reagruparse acá. Que también tampoco es tan fácil como suena porque hay que conseguir un turno y no abren turnos nunca, o sea, abren turnos 2 veces al año tal vez. Así que bueno, es todo lo que es, digamos, planificar esta migración en familia se hace mucho más complejo, y ahí sí yo siempre recomiendo que se asesoren bien con un abogado, que intenten ver varios tipos de visa, porque a veces una familia entera pueden venirse con diferentes visas, no sé, uno puede venir con la de nómada digital, el otro tal vez tenga, no sé, alquileres y se viene con la de D7, que es para aquellos que tienen ingresos pasivos, o con la de búsqueda de trabajo y, no sé, tiene uno de los hijos que estudia, visa de estudiante. Se tienen que ir viendo ahí varias opciones. Pero hay formas de venirse acá en familia. Bien, y para vos, ¿cuál es la mejor manera de informarse
y empezar a averiguar y todo eso? O sea, escribiéndole a alguien, entrando a algún portal en particular, haciendo una llamada, ¿cuál es la manera más fácil para empezar a familiarizarse con el proceso? Bueno, creo que la manera más fácil es entrando a mi blog. Yo Bien, bien. tengo mucha info sobre todas las visas. Yo no soy abogada, entonces no asesoro en cuanto a visas en particular, pero sí estoy bastante informada, entonces tengo muchos artículos en mi blog donde hablo sobre diferentes visas. Creo que lo importante es primero uno mismo plantearse, bueno, ¿qué quiero hacer en Portugal? ¿Cuáles son mis condiciones actuales, tanto económicamente como laboralmente, la familia y demás? ¿Qué es lo que quiero hacer en Portugal? Informarme para tener más o menos una idea de en qué visa puedo encajar, qué me quedaría bien de acuerdo a lo que yo vengo a hacer acá y demás. Y después sí, asesorarse con un abogado que tenga experiencia. Yo trabajo con una abogada y la puedo recomendar si alguien me pregunta. Y bueno, pero lo ideal es eso, con un profesional que tenga experiencia en esto y que te sepa decir, mira, esta voz, según tu situación, analizando tu documentación y demás, encajas en esta visa o en esta o en esta. Ahora decidir cuál proceso vas a hacer. Porque a veces pasa mucho que la gente se confunde y piensa que, por ejemplo, hace poquito hablé con un chico que él tenía sus ingresos pasivos, ingresos pasivos no, su trabajo remoto en su país y pensaba que podía encajar tal vez en un tipo de visa que es para ingresos pasivos, pero ese ingreso pasivo no debe requerir ningún trabajo tuyo. Debe ser un ingreso pasivo, por ejemplo, inversiones o alquileres y demás. En cambio, en ese caso encajaba en una visa de nómada digital, pero la visa de nómada digital te pide un mínimo de 3.000 euros, que no toda la gente lo tiene. Entonces ahí queda como en el aire, ¿viste? Y hay gente que por ahí se informa y no se informa bien o interpreta mal las cosas y va a ser un proceso de visa que después se la rechazan porque en realidad no encajaba en ese tipo de visa. Entonces, por eso es súper importante que lo vean bien con un profesional para no perder tiempo, para no estar haciendo un proceso de visa que después sea rechazado, porque además muchas veces ese proceso de visa requiere mucha inversión. Hay visas que te piden que ya tengas acá abierta una cuenta bancaria, que hayas transferido plata, que tengas un alquiler acá anual. Entonces, bueno, por eso es clave asesorarse bien. ¿Qué opinas de las Working Holiday Visa? ¿Portugal tiene un arreglo con ese tipo de visa o no? Sí, sí, yo me vine con la Working Holiday justamente. Me vine acá con la Working Holiday. Tiene convenio con Chile, Argentina y no me acuerdo qué otro país, Perú y no sé si Uruguay, pero por lo menos sé que Chile, Argentina y Perú tienen Working Holiday y está buena, pero es una visa temporal, entonces no te va a servir, o sea, te puedes venir con la visa y después hacer un proceso acá de residencia que se llama manifestación de interés. Lo puedes hacer ya estando acá, pero bueno, lleva un tiempo pero sí una entrada, digamos, está bastante bien la visa esa. O sea que esa la gente la puede tener en cuenta también como una opción. Sí, No para familias, no creo que sea más para algo family friendly, la veo más como un camino individual de alguien entre 20 y sí, 30 que quiere como darse una oportunidad en Europa. Eh, sí, sí. pero, pero buenísimo, está bueno. Entonces, tu blog, metemos de paso el chivo, que está bueno. ¿Cómo te encuentra la gente en internet, en redes y cómo es tu blog? Bueno, mi blog es amigaviajera.com y bueno, ahí pueden encontrar mucha info. Tengo una guía ahí sobre todas las visas, todas las formas de emigrar a Portugal, todos los procesos. Y bueno, en las redes también, en Instagram, Amiga Viajera, y en YouTube también está el canal recién de poquito creciendo, y ahí también tengo Bien. algunos videos. Sí. Te falta TikTok, ¿no? Mira, TikTok lo Ojo con empecé, pero ya TikTok. son demasiadas redes, ya demasiadas, no puedo con Oye, tanto. pero TikTok se está yendo para el cielo, es un cohete TikTok últimamente, ¿eh? Sí, Sí, che, ¿das lo tendré en asesorías cuenta. para Doy la gente? asesoría. Sí, en realidad doy charlas privadas, más orientado a la gente que quiere entender un poquito cómo es vivir acá, los trámites y demás. La parte, también entiendo mucho sobre la parte de emprender, de ser trabajador independiente, toda esa parte para que entiendan un poco sobre los impuestos. Pero no doy asesorías específicamente, digamos, no te Bien. puedo decir en cuál visa vas a encajar, pero sí trabajo con una abogada que si necesitan asesoría específicamente para las visas, yo trabajo con ella y sí, damos las asesorías en ese caso. Impecable, sos una genia.
tenés muy en claro dónde estás y la información que ofreces. Así que bueno, te felicito porque también se te ve feliz. Debe ser el sol y la playa y la energía de Lisboa. Todo, el conjunto de todo, sí, sí. Sí, sí. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, Así que bueno. tenés que venir a conocer. Sí, 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 sí. Bueno, mira, está, si te muestro mi lista de lugares por conocer, es una lista de acá hasta acá, así enorme. Y Lisboa, junto a Portugal, está en el top 5 porque es de esos lugares, viste, que la gente siempre comenta, dice, yo estuve en Portugal y en Lisboa me pasó esto, aquello, y siempre la escucho y digo, loco, tengo que ir, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero sé en los meses en los que no tengo que ir, corregime si me equivoco, es junio, julio y agosto. Sí, totalmente. Yo te recomiendo que vengas ahí por abril, mayo, está perfecto, porque ya está haciendo calorcito y todavía no hay tanta gente, tanta locura del verano. Bueno, pero Eso, en toda Europa es igual. En el verano, viste, está todo muy lleno, sí, mucho calor, así que es sí, mejor sí, sí, sí. evitarlo. Totalmente. Bueno, ya lo sé. Entonces, bueno, gracias Eve por tu tiempo y bueno, gente, espero que hayan disfrutado y que haya sido útil la conversación. Bueno, gracias Conra, gracias a todos por escuchar y bueno, ya saben, si necesitan alguna información me contactan.